Hay mañanas que despiertan sin ruido, como si el mundo aún no hubiera decidido moverse. En ese instante suspendido entre el sueño y la vigilia, la vida parece ofrecer una tregua. Todo lo que eres aún no ha sido reclamado por la prisa, y puedes notar el peso exacto de tu cuerpo sobre las sábanas, la tibieza de la luz filtrándose entre las cortinas, el latido tranquilo que acompaña tu despertar. No hay metas ni relojes que importen en ese momento. Solo estás tú, siendo, respirando, sintiendo cómo el día aún no te ha pedido que seas nadie más que tú mismo. Es un espacio sagrado que no necesita ser llenado, una grieta por donde entra la presencia pura. Dejar que ese murmullo te bañe, sin resistencias ni pensamientos, es permitir que la calma tenga la primera palabra. Quizás no se trate de hacer algo distinto, sino de ser distinto, de mirar cada nuevo día como una hoja en blanco que no exige proezas, solo verdad. En la quietud matinal, cuando nada te exige ser eficiente, puedes recordar que la existencia no necesita justificar su belleza. Inhalar con atención es como volver a nacer. Cada respiración consciente es un puente que une tu cuerpo con el momento presente, y eso es todo lo que verdaderamente existe. No importa cuántas veces lo olvides, cada regreso a la respiración es un retorno a casa. Es tan simple que asombra, tan profundo que transforma. Respirar como si fuera la primera vez te revela que no necesitas correr tras la vida, porque ya estás en ella. Sientes cómo el aire entra, toca tu pecho, se expande y luego se va suavemente, sin pedir nada a cambio. En ese ciclo hay una sabiduría antigua, un ritmo que no puede ser apurado ni retenido. Es un recordatorio de que vivir no es un logro, sino un fluir. Cuando respiras así, sin metas, descubres que no hay nada que falte. Lo urgente se disuelve y lo importante se hace claro. Aprendes que no es necesario dominar la existencia, solo acompañarla, latido a latido, como quien escucha una melodía sin querer controlarla. A veces vivimos como si todo fuera una carrera contra el tiempo, como si estuviéramos perpetuamente retrasados ante una meta invisible. La urgencia se convierte en una niebla espesa que cubre los detalles, que borra los colores de la experiencia. Pero cuando te detienes un momento, te das cuenta de que esa prisa, casi siempre, no es real. Mucho de lo que creemos urgente no lo es. Son ecos de una sociedad que valora la velocidad más que la profundidad. Nos enseñaron a correr antes de saber hacia dónde. Pero tú puedes cuestionar esa lógica. Puedes darte permiso para responder con lentitud, para hacer una pausa, para no reaccionar de inmediato. En el silencio de esa pausa, la vida se revela más clara. Lo esencial no grita, lo esencial espera. La urgencia es solo una capa superficial. Debajo de ella está la serenidad de lo eterno, de lo que no tiene prisa por ser comprendido. Hay momentos en que el tiempo parece detenerse, no porque el reloj se haya roto, sino porque tú has dejado de correr. En ese instante, la percepción cambia. Ya no estás huyendo de algo ni intentando alcanzar otra cosa. Solo estás. Y en ese estar, hay una libertad que no se puede explicar con palabras. Es como si el tiempo, al ver que ya no lo temes, se volviera un compañero en lugar de un carcelero. Camina contigo, sin presionarte. No necesitas exprimir cada segundo como si fuera el último. Puedes vivirlo como si fuera eterno, porque lo es, mientras lo habitas con plena presencia. Cuando el tiempo deja de perseguirte, descubres que no necesitas controlarlo. Puedes simplemente ser, sin medir, sin contar. Entonces, todo lo que haces, desde mirar el cielo hasta beber un té, se convierte en un acto sagrado, sin necesidad de apurarse hacia ningún lugar. No hacer nada es una de las formas más sublimes de conexión con la existencia. En una cultura que glorifica la productividad, descansar sin culpa se convierte en un acto revolucionario. Pero más allá de la rebeldía, hay algo profundamente humano en quedarse quieto, en no producir, en simplemente ser. En esa inacción intencional no hay vacío, hay plenitud, porque al no hacer, permites que la vida te hable.
Escuchas los sonidos que antes ignorabas, ves detalles que antes eran invisibles. La mente se calma, el cuerpo se relaja y el alma respira. El silencio se vuelve un lenguaje y tú aprendes a escucharlo. Practicar el arte de no hacer nada es entregarse a la confianza de que no todo debe ser conquistado. Algunas cosas se revelan solo cuando no las buscas. Como una flor que se abre cuando nadie la mira, hay belleza que solo emerge en la pausa. La culpa no siempre grita. A veces se desliza como una brisa fría por dentro, silenciosa y persistente. Viene de lugares que ya no recordamos del todo, de miradas, palabras o gestos que nos enseñaron a asociar el error con el peso. La llevamos sin saberlo, como una sombra que se adhiere incluso en los momentos de calma. Es fácil confundir la culpa con conciencia, pero son distintas. La conciencia ilumina, la culpa castiga. Y mientras la una te invita a comprender, la otra te empuja a esconder. Por eso es tan importante mirar sus raíces, no para reprocharnos, sino para entender desde dónde nace ese dolor que no nos deja respirar libres. Al ver la culpa con ojos suaves, empieza a perder fuerza, porque no puede sostenerse ante la ternura. Al reconocer su origen, quizá una exigencia antigua, una herida no dicha, comenzamos a liberarnos. No se trata de negar, sino de abrazar sin juicio lo que alguna vez dolió. Muchos de nuestros errores ya no habitan el presente, pero seguimos tratándolos como si estuvieran vivos. Los alimentamos con pensamientos repetidos, con castigos sutiles, con la idea de que debemos seguir pagando algo. Pero el pasado es solo una forma de recuerdo, no una prisión inevitable. Perdonar lo que ya no existe es un acto de profunda compasión hacia uno mismo. Es comprender que no somos la misma persona que cayó, que aprendió, que lloró. Cada día nos transforma y quedarnos atrapados en un yo que ya no somos es una forma de olvido. Olvidamos que el perdón también es evolución. Soltar no es borrar, es permitir que la historia cumpla su ciclo y se convierta en sabiduría. Es dejar que el alma respire sin cargar con ruinas. Perdonar lo que ya no está es un regalo de presencia, una forma silenciosa de recuperar la vida que aún nos espera. Dentro de cada uno hay una voz suave, muchas veces silenciada por el ruido del mundo. Esa voz no grita ni impone, simplemente está como una corriente subterránea que guía sin empujar. Pero para oírla hay que aquietarse, volverse íntimo con el silencio, dejar espacio para que emerja. Esa voz interior no se alimenta de deberes ni de miedos. Habla con palabras que a veces no entendemos, pero que el corazón reconoce. Puede decirnos cuándo parar, cuándo seguir, cuándo soltar. Y aunque no siempre es cómoda, siempre es honesta. Escucharla es un acto de humildad, porque implica confiar en lo que sentimos más que en lo que se espera de nosotros. Cuando aprendemos a reconocer ese eco, ya no estamos tan solos. Nos volvemos nuestros propios aliados. La voz interior no busca control, busca verdad. Y si le damos espacio, nos guía hacia una vida más coherente, más serena, más nuestra. Hay una belleza callada en aprender a mirarse con ternura, especialmente cuando tropezamos. Durante mucho tiempo nos enseñaron que errar merecía castigo, corrección, dureza, pero el error, como el invierno, es parte del ciclo. Y castigarnos por no saber antes lo que ahora sabemos es negar la esencia del camino. La ternura no niega la responsabilidad, pero sí transforma la forma en que la sostenemos. En lugar de culpar, comprende. En lugar de herir, cuida. Mirar los propios errores con dulzura es reconocer que estamos vivos, que sentimos, que aprendemos. Es tratarnos como trataríamos a un niño que cae mientras aprende a caminar. Cuando dejamos de exigirnos perfección, aparece la libertad. Una libertad que no viene de hacerlo todo bien, sino de saber que incluso cuando nos equivocamos, seguimos siendo dignos de amor. Y en ese espacio florece la posibilidad de comenzar de nuevo, sin miedo. La idea de que debemos ser impecables ha desgastado nuestras almas. Vivimos puliendo bordes, escondiendo grietas, temiendo mostrarnos incompletos.
Pero la verdad es que la vida no busca perfección, busca autenticidad. Y eso incluye las sombras, las dudas, los desvíos. Abrazar la imperfección es rendirse a la verdad de que somos procesos, no productos terminados. Es comprender que las cicatrices no restan belleza, la profundizan, que los días grises también cuentan, y que el valor no está en no caer, sino en saber acompañarse con dignidad en cada caída. Hay paz en dejar de corregirse todo el tiempo, en mirar lo que somos y simplemente decir, está bien. Desde ahí, desde esa aceptación honda, nace una fuerza distinta, no la del control, sino la de la entrega. Porque cuando ya no temes fallar, empiezas realmente a vivir. El miedo no siempre aparece con forma de monstruo. A veces llega disfrazado de prudencia, de lógica, de voz protectora. Susurra nombres, escenarios, desenlaces oscuros que aún no existen. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a habitar futuros que aún no han ocurrido, llenando el presente de niebla. Escuchamos esos susurros como si fueran verdad absoluta. El miedo nos habla con nuestra propia voz, nos conoce, sabe qué teclas tocar, pero también podemos mirarlo sin pelear, como quien observa una nube pasar. No es enemigo ni guía, es una señal, no un destino, un aviso de que algo en nosotros necesita atención, no condena. Cuando dejamos de tomar al miedo como maestro y lo tratamos como mensajero, algo se suaviza. Nos volvemos más humanos, menos rígidos. Podemos decirle, te veo, pero no te sigo. Y así, poco a poco, los nombres que antes nos ataban se desvanecen, y descubrimos que debajo de ellos hay espacio para vivir. En los momentos de fragilidad, la mente quiere huir. Busca soluciones rápidas, refugios mentales, promesas de control. Pero el alma, cuando tiembla, no necesita respuestas, necesita presencia. Una compañía callada, una atención sin juicio, una mano invisible que diga, aquí estoy. Estar presente en medio del temblor es un acto de valentía profunda. No significa no tener miedo, sino no abandonarse a uno mismo. Es mirar dentro y quedarse, aun cuando todo en ti quiera escapar. Es sentarse junto al dolor como quien se sienta junto al fuego, sin intentar apagarlo ni avivarlo. Y es ahí, en esa presencia silenciosa, donde comienza la transformación. Porque al no huir, al sostenerte, algo en ti cambia de forma. El alma no pide que la cures, solo que la acompañes, y cuando lo haces, se fortalece de una manera que no se puede explicar, solo sentir. La incertidumbre suele asustarnos porque rompe nuestras estructuras, nos deja sin mapa, sin suelo firme. Pero también es el espacio donde todo es posible, donde lo nuevo puede nacer. No es un abismo, es una puerta abierta. Y la luz que entra por ahí no es la que buscamos, sino la que no sabíamos que necesitábamos. Hay una claridad que solo aparece cuando todo lo demás se ha desvanecido. En la niebla de lo incierto, aprendemos a ver con otros ojos. Dejamos de buscar respuestas externas y empezamos a escuchar las señales internas. La luz no viene de afuera, se enciende dentro, a medida que soltamos la necesidad de certeza. Aceptar la incertidumbre es permitir que la vida nos sorprenda. Es confiar en que cada paso, aunque incierto, es parte de una danza mayor. Y en esa confianza silenciosa descubrimos una nueva forma de caminar. No hacia un lugar específico, sino desde un lugar más verdadero. Hay días en que el suelo parece moverse bajo los pies, el corazón late rápido, los pensamientos se amontonan y todo dentro tiembla. Y sin embargo, seguimos caminando. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque hemos elegido no quedarnos atrapados en él. Caminar a pesar del temblor es un acto silencioso de fe. Fe no en el destino, sino en la propia capacidad de sostenerse. Cada paso, aunque pequeño, es una afirmación de vida. No se trata de avanzar con firmeza, sino de avanzar con honestidad, reconociendo que estamos temblando y aún así seguimos. En ese temblor también hay belleza, porque muestra que estamos vivos, que sentimos,
que algo dentro se está moviendo hacia adelante. Y a veces, lo más valiente no es dar grandes pasos, sino simplemente no detenerse, dejar que los pies se muevan al ritmo del alma, sin exigencias. Rendirse no es fracasar. Es reconocer que no todo debe ser sostenido. Es dejar caer lo que pesa, sin culpa, y permitir que la vida tome formas nuevas. A veces confundimos rendirse con resignarse, pero son distintos. Resignarse es perder esperanza. Rendirse es soltar el control y abrir espacio para lo desconocido. Hay una fuerza inesperada en quien se rinde con conciencia. No hay derrota en dejar de luchar contra lo que ya no tiene sentido. Solo hay libertad. Al soltar, nos hacemos más livianos. Descubrimos que muchas batallas eran internas y que al dejarlas ir, el mundo también se vuelve más suave. El coraje de rendirse nace de una profunda confianza. Confianza en que la vida no necesita ser empujada, solo permitida. Rendirse no es abandonar el camino, es dejar de forzarlo. Y cuando lo haces, comienzas a flotar, como una hoja llevada por la corriente hacia su lugar natural. El silencio no siempre es ausencia de sonido. A veces está lleno de cosas que no se dicen, de presencias que se sienten sin palabras. Escucharlo es como afinar el alma a una frecuencia más sutil. No exige comprensión, solo apertura. Cuando nos disponemos a escucharlo, descubrimos que el silencio habla con una voz que no necesita traducirse. En medio del bullicio cotidiano, buscar el silencio es como regresar al centro de uno mismo. Es allí donde todo se detiene, donde no hay que probar nada ni defender nada. En ese espacio, las emociones se asientan, los pensamientos se aclaran y aparece una claridad que no proviene de pensar más, sino de pensar menos. Aprender a escucharlo es también aprender a escucharse, porque en ese campo abierto sin distracción empiezas a distinguir qué es tuyo y qué es eco del mundo. El silencio es el maestro más antiguo y más paciente. No interrumpe, no juzga, solo espera a que estés listo para recibir su sabiduría. La vida se vuelve más clara cuando aprendemos a mirar con sencillez. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de añadirles capas innecesarias. Lo simple no es pobre ni escaso, es profundo porque no se distrae. Va directo al corazón de las cosas, sin adornos que confundan. Lo simple se manifiesta en los gestos pequeños. Una mirada, un vaso de agua, una caminata lenta. Nos recuerda que no necesitamos tanto para estar bien. Solo presencia, solo conexión. Cuando elegimos lo simple, también elegimos la paz. Renunciamos al exceso que agota y abrazamos lo esencial que nutre. Esta sabiduría no se aprende en libros, se descubre en el vivir, en la pausa entre actividades, en la sonrisa sin motivo, en el silencio compartido. Allí donde no hay pretensión, hay verdad. Y esa verdad, aunque silenciosa, transforma. Vivimos en un mundo que exalta la perfección, que busca cerrar ciclos, terminar obras, alcanzar metas. Pero hay una belleza silenciosa en lo que aún no se ha completado, en lo que está en proceso, en transformación, en camino. Lo inacabado habla de vida, de movimiento, de posibilidades. Al contemplar una obra que no se ha terminado, sentimos algo profundo, la apertura. Esa falta de cierre nos permite imaginar, respirar, soñar. Nos recuerda que también nosotros estamos en construcción y que no hay prisa por llegar, porque cada etapa del camino es válida, incluso la más confusa. Abrazar lo inacabado es reconciliarse con el cambio, es saber que no hay forma final, que todo está sujeto a evolución. Y en esa flexibilidad aparece la gracia. La vida no necesita ser completa para ser hermosa. Basta con ser auténtica, incluso en su imperfección. Llegar al final del día y poder entregarse al sueño sin peso en el alma es un acto de paz profunda. No siempre lo logramos, porque muchas veces nos llevamos a la cama pensamientos no resueltos, culpas escondidas, preocupaciones sin respuesta. Pero dormir en calma es un regalo que también podemos aprender a ofrecernos. Para ello es necesario soltar, aceptar que el día ya ha hecho lo que podía hacer,
que no todo debe resolverse esta noche, que podemos posponer el juicio, el esfuerzo, la exigencia. El descanso no es una pausa, es parte de la sanación. Es cuando el cuerpo repara y el espíritu se acomoda. Dormir sin cargas es confiar en que el mundo puede girar sin nuestra vigilancia, que no somos responsables de sostenerlo todo. Es como flotar en un océano de ternura, donde cada respiración se convierte en un permiso silencioso para descansar por completo. Domingo no es solo un día, es una sensación, la de no tener que correr, la de poder estar sin urgencia, sin máscaras, sin tareas impostergables. Vivir como si cada día fuera domingo es elegir un ritmo más humano, más amable. Es recordar que la vida no está hecha solo de logros, sino de pausas. En ese espíritu podemos tomar cada día con más ligereza, no como una jornada de productividad, sino como un regalo. Nos movemos sin prisa, nos escuchamos más, notamos el sol en la ventana, el aroma del café, el sonido del viento. Y en esos detalles encontramos plenitud. No se trata de no hacer nada, sino de hacer desde otro lugar, con más presencia, con menos presión, como si el reloj no mandara, como si el alma marcara el paso. Vivir así es posible. Es una decisión interna, no una condición externa. Y está al alcance de cada respiración consciente. No somos lo que pensamos, aunque a veces lo olvidamos. La mente produce pensamientos como el cielo produce nubes, constantes, pasajeros, cambiantes. Pero entre un pensamiento y otro hay un espacio, un silencio sutil que muchos no notan, pero que contiene la libertad más pura. Ese espacio no necesita ser creado, ya existe. Solo requiere atención. Al posarse en él, la conciencia se expande, se despega del contenido mental y comienza a habitar la experiencia directa. Es como salir de una habitación ruidosa y entrar en un jardín. Allí no hay nada que resolver, solo estar. Habitar ese espacio entre los pensamientos es tocar la esencia misma del ser. Un lugar sin nombres, sin historias, sin juicios. Solo existencia. Cuando aprendemos a descansar en él, descubrimos que no necesitamos pensar tanto para vivir profundamente. El silencio entre las ideas nos devuelve a lo que somos sin esfuerzo. Juzgar es una costumbre arraigada, casi invisible. Lo hacemos con los demás, con lo que vemos y especialmente con nosotros mismos. Pero detrás de cada juicio hay miedo, necesidad de control, protección. Al soltar esa costumbre, aunque sea por instantes, algo dentro se relaja profundamente. Una vida sin juicios no significa ingenuidad ni indiferencia. Significa observar sin condenar, percibir sin clasificar. Es como mirar un río y no preguntarse si el agua es suficiente, si fluye bien o mal. Solo verla correr, tal como es. Esa mirada sin juicio es la base del amor real, el que no exige condiciones. Cuando dejamos de juzgar, aparece la compasión. No como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural. Empezamos a ver que todos, incluyéndonos, estamos intentando navegar con las herramientas que tenemos. Y en esa comprensión, la vida se vuelve más amable, más suave, más libre. Mirarse desde fuera, no con frialdad, sino con presencia. Ser testigo de uno mismo es un acto profundo de conciencia. Es estar en el centro de la experiencia y al mismo tiempo observarse con ternura, sin identificarse por completo con lo que se siente o se piensa. Es estar y ver al mismo tiempo. Esta capacidad no requiere esfuerzo, solo silencio y atención. En ella puedes darte cuenta de cuándo tu mente corre, de cuándo tu corazón duele, de cuándo estás atrapado en una emoción. Pero no desde el juicio, sino desde la observación que libera. Ser testigo es sostenerse con luz. Y desde ahí, desde esa doble mirada, comienza una transformación suave. No porque intentes cambiarte, sino porque empiezas a conocerte. Y lo que se conoce sin miedo, cambia por sí mismo. Ser testigo de uno mismo es volver al hogar, una y otra vez, sin perderse del todo. No todo debe ser pesado. Hay una forma de caminar la vida con ligereza,
no por evasión, sino por comprensión. Ligereza no es superficialidad, es profundidad sin carga, es saber qué llevar y qué dejar. Es moverse con menos, sentir con más y permitir que lo innecesario se desprenda solo. Esta ligereza nace de la rendición, de la confianza, de saber que no todo depende de nosotros, que el río fluye por sí solo. Y entonces, soltamos la tensión que no nos corresponde. Nos volvemos como hojas al viento, conscientes, presentes, pero sin rigidez, sin miedo a la dirección. Vivir con ligereza es un arte silencioso. Es una danza entre hacer y permitir, entre sostener y soltar. Y al practicarlo, el alma se aligera, el cuerpo respira mejor y el corazón encuentra un ritmo más amable para amar, para estar, para simplemente ser. Descansar no es solo una pausa física, es una afirmación interior. Merezco detenerme, merezco cuidarme, merezco soltar. En un mundo que glorifica el hacer constante, descansar se convierte en un acto de amor radical. Un espacio donde el alma se reencuentra con su ritmo natural. Es en el descanso donde el cuerpo escucha al corazón, donde la mente se deshace de urgencias falsas. Y más allá del sueño o del ocio, hay un tipo de descanso que se vive despierto. El de no exigirse nada, el de no intentar ser mejor, el de simplemente existir como uno es, sin modificar nada. Ofrecerse descanso es tratarse con la misma delicadeza con la que cuidarías a un ser querido. Es decirse, sin palabras, te veo, estás bien así, puedes soltar. Y en esa ternura, el amor deja de ser una promesa externa y se convierte en una presencia viva, silenciosa, profundamente sanadora.